solamente 5. Vamos a esperar un ratito que se unan todos para empezar. Buenos días, doctora. ¿Me avisan si se escucha y se ve la presentación para empezar, por favor? Sí se ve, doctora. Ok. Sí, Bueno, sí. yo soy la doctora Noriega. El tema que vamos a revisar hoy es semiología de cabeza y cuello. Con respecto a esto, vamos a empezar con exploración de la cabeza y la vamos a dividir en dos partes, cráneo y cara. En el cráneo vamos a explorar la inspección con la finalidad de determinar las proporciones de la cabeza en su conjunto, la posición, la forma. En algunas ocasiones se va a medir para apreciar su altura y solamente en situaciones patológicas se va a percutir y se debería auscultar. Las proporciones de la cabeza en su conjunto van a variar según raza, edad y sexo. Así tenemos que un cráneo mesocéfalo, el diámetro transversal va a representar las 2/3 partes del longitudinal. Esta proporción va a cambiar en el dolicocéfalo y va a ser a predominio del eje longitudinal, y en el braquicéfalo va a predominar el eje transversal. Aquí vamos a tener ejemplos de un mesocéfalo, que es el número 3, braquicéfalo, que es el número 1, y dolicocéfalo, que es el número 2. Con respecto a la altura de la cabeza, del vértice al mentón en un adulto normal, debería medir de 18 a 20 centímetros, y esto va a representar el 13% de la longitud del cuerpo. Sin embargo, esta proporción también es mayor en recién nacidos y en mujeres. Con respecto a la exploración del cuero cabelludo, vamos a evaluar la simetría, vamos a realizar la palpación en búsqueda de ausencia de dolor o de que hayan irregularidades en el cuero cabelludo, y también vamos a evaluar la implantación del cabello. Para ello vamos a emplear la yema de los dedos y vamos a hacer movimientos rotatorios que van desde la frente hasta la nuca. La exploración de la arteria temporal, esta es la que se debe auscultar y también se debe palpar, y normalmente ellas no deben de presentar dolor, no deben ser engrosadas, deben ser lisas, y para la auscultación vamos a colocar la campana del estetoscopio en la región temporal y hacer una comparación bilateral. En situaciones patológicas, como por ejemplo en la arteritis de la temporal, vamos a encontrar un aumento del tamaño de la arteria, vamos a encontrar dolor a la palpación de la región temporal que puede ser referido por el paciente. Con respecto a la inspección de la cara, vamos a inspeccionar la forma y el trofismo, y es muy importante que ustedes evalúen la simetría. Y la simetría se debe de observar no solamente al reposo, sino también al movimiento. Deben de observar simetría en los surcos de la frente, en los surcos nasogenianos, en los labios, en los ojos, en las cejas. Y también observar la forma y simetría de la mandíbula y el mentón. Por ejemplo, en este caso, es una parálisis facial periférica donde observamos que existe asimetría entre ambos lados de la cara. Por ejemplo, en el lado derecho del paciente observamos que está el borramiento de los surcos frontales, del surco nasogeniano, ¿no? Observamos una apertura del ojo con un predominio del lado derecho en relación al izquierdo, e inclusive la comisura labial es asimétrica. No basta que solamente veamos al paciente de frente, sino también debemos verlo de perfil. Y aquí, por ejemplo, observamos que esta mandíbula está protruida en relación al maxilar, y esto recibe el nombre de prognatismo. Lo ideal es que la mandíbula se encuentre
ligeramente hacia atrás del maxilar cuando lo observamos de perfil. Con respecto a la palpación de la cara, vamos a evaluar si es que hay presencia de dolor o no, y para ello vamos a evaluar también los senos perinasales con los puntos dolorosos. Vamos a empezar a evaluar en cara el ojo. Y con respecto a las estructuras externas del ojo, las estructuras visibles van a ser la conjuntiva, la esclera, que es la parte blanca del ojo, la córnea, que va a estar por encima de la pupila, el iris, la pupila y las aberturas ductales del saco lacrimal. El aparato lagrimal va a estar comprendido por la glándula lagrimal, las puntas o aperturas de los canalículos lagrimales, el saco lacrimal y el conducto lacrimonasal. Entonces, el examen del ojo va a incluir evaluar el aparato lagrimal como un todo, donde debemos de observar la glándula, el saco lacrimal, las puntas y si hay o no presencia de lágrimas. El examen del ojo también va a comprender la conjuntiva, tanto palpebral y vulvar, la escleria, la córnea, el iris y las pupilas. Y de estos últimos, evaluar la forma, el tamaño y el color, los reflejos pupilares. Tanto la retina como presión intraocular se debería evaluar con aparatos especiales como el oftalmoscopio en el caso del primero y en el caso de la presión intraocular también con un equipo especial que tienen en oftalmología y los movimientos oculares. Por ejemplo, en esta foto lo que vemos es una protrusión de todo el globo ocular. Y esto cuando es bilateral y cuando el globo ocular como tal está protruido hacia afuera recibe el nombre de softalmos. Si el globo ocular está más bien introducido hacia adentro recibe el nombre de noftalmos. Y noten la diferencia sobre todo en la imagen que está a la derecha. Ahora, para examinar las estructuras externas del ojo, lo ideal es estar a nivel de su paciente, ¿no? El paciente puede estar sentado en la camilla y el médico o explorador debe estar parado frente a él a una altura en que ambos ojos queden en una forma similar, ya que la exploración de pie no es lo indicado para realizar. Vamos a inspeccionar las estructuras externas, inicialmente cejas, párpados, pestañas, observar la simetría y la forma, examinar su pestañeo y observar sobre todo que hay un cierre completo de los párpados. Como ya hemos dicho, se debe evaluar la posición del globo ocular. Lo normal es que exista simetría en ambos ojos y que en las estructuras asociadas, como son las cejas, las pestañas, los párpados, el párpado superior no va a cubrir la pupila cuando se abre, pero sí puede cubrir una parte del iris, sobre todo la parte superior del iris, y los párpados deben de abrirse y cerrarse completamente. Esa es una alteración en la cual va a haber caída del párpado. Esto recibe el nombre de ptosis palpebral. Aquí, cuando el párpado esté inflamado, recibe el nombre de blefaritis. Cuando el párpado se encuentra más bien protruido hacia afuera, de tal forma que deja ver la conjuntiva palpebral, recibe el nombre de ectropion. Y noten ustedes que en el borde del párpado siempre están las pestañas. Pero en esta imagen no se observan las pestañas en el párpado inferior porque el párpado está protruido hacia adentro. Y eso recibe el nombre de entropion. Para observar la conjuntiva interna, vamos a utilizar nuestro dedo pulgar. Vamos a empezar estirando el párpado inferior hacia abajo con la finalidad de poder exponer y evaluar la conjuntiva palpebral inferior. Y aprovechamos para observar la parte de la esclera que está expuesta. La esclera es la parte blanca del ojo. También vamos a observar la conjuntiva interna del párpado superior. Para esto necesitamos hacer la técnica de la eversión. Y también la conjuntiva vulvar, que es la que va a recubrir la esclera en la parte superior. Entonces, para ello también utilizamos el pulgar y vamos a llevar el párpado hacia arriba con la finalidad de que quede expuesta la parte superior de la esclera. Y generalmente pueden haber cambios o alteraciones en la esclera en esta parte superoexterna. Como por ejemplo aquí, que esta viene a ser una escleritis necrotizante. Como ya les he señalado,
para ver la conjuntiva palpebral superior es necesario hacer la eversión del párpado. Y para ello, inicialmente le pedimos a nuestro paciente que mire hacia abajo, vamos a tomar el párpado superior con nuestros dedos pulgar e índice y podemos apoyarnos de algún instrumento como por ejemplo los hisopos. Algunas personas solamente se apoyan en sus dedos con la finalidad de poder hacer la eversión del párpado. Y si queremos que el párpado vuelva a su posición, simplemente soltamos y retiramos el dedo pulgar que va a estar facilitando la eversión del párpado y le pedimos a nuestro paciente que realice el pestañeo y de esa manera vuelve el párpado a su posición normal. ¿De qué vamos a evaluar de la conjuntiva palpebral superior? Vamos a observar la apariencia, si es que hay alguna lesión, si es que hay presencia de papilas. Vamos a observar en algunas ocasiones una parte visible de la glándula lagrimal. Y los hallazgos normales son que la conjuntiva palpebral sea rosada, húmeda y no hayan lesiones. La conjuntiva vulvar va a ser más bien transparente y va a permitir ver a la esclera blanca. Puede permitir ver algunos vasos sanguíneos y la esclera normal por lo general es blanca o aunque algunos pacientes de raza negra suelen tener un tinte amarillo pálido. Aquí vamos a tener las partes de la conjuntiva. La conjuntiva palpebral es aquella que se encuentra por la parte interna de los párpados, que estaría en verde. La conjuntiva vulvar es aquella que va a cubrir el globo ocular, que está en azul. Cuando ambas se juntan, van a formar un ángulo que recibe el nombre de fornix. Noten que la conjuntiva vulvar ya no cubre lo que es la pupila, ni el iris. Este ya va a estar cubierto por la córnea. Y esta estructura que está en gris completamente es lo que sería la esclera o la porción blanca del ojo. Entonces, la esclera va a estar cubierta en toda su porción por la conjuntiva vulvar y los párpados están cubiertos por la conjuntiva palpebral. La esclera va a llegar a formar lo que es, va a continuarse con la córnea y la córnea no está cubierta por la conjuntiva vulvar. Bueno, aquí vamos a tener la inflamación de toda la conjuntiva vulvar y esto recibe el nombre de conjuntivitis. Cuando se forma un tejido conjuntivo vascularizado que va del ángulo interno del ojo con dirección hacia el iris y la pupila y hay presencia de vasos sanguíneos, esto recibe el nombre de pterigio. La escleritis es la inflamación de la esclera como tal, es decir, de la porción blanca del ojo. Hay diferentes afecciones de escleritis, ¿no? Por ejemplo, la escleritis nodular, la escleritis necrotizante, entre otras. Para examinar el resto de las estructuras oculares vamos a auxiliarnos o vamos a apoyarnos en el uso de una linterna y podemos observar el ojo desde varios ángulos con la finalidad de ver si hay o no opacidades. Vamos a comparar el iris y también la pupila. Esta opacidad del cristalino viene a ser lo que son las cataratas y lo podemos observar en una habitación oscura y colocando una incidencia de haz de luz hacia los ojos del paciente. El reflejo fotomotor, como ustedes ya saben por fisiología, se va a dar cuando estamos con el paciente en una habitación oscura y iluminamos directamente su pupila con un haz de luz y debería producirse el proceso de miosis. Y el consensual es el mismo reflejo que se produce en el ojito que no está estimulado por ese haz de luz. Y esto indica que hay una integridad del nervio óptico. Los hallazgos normales con respecto al iris es que el color va a variar. Puede ser marrón, pardo, gris, azul o verde. La forma del iris es redonda, la córnea va a ser transparente, lisa y clara y de curvatura convexa. Vamos a evaluar también lo que es el aparato lagrimal. Para ello debemos utilizar también nuestro dedo índice. Vamos a observar primero las puntas o las aberturas de los conductos lagrimales.
Y también con nuestro dedo índice podemos presionar para ver si es presencia de dolor o si es que hay un lagrimeo en exceso. Debemos observar si hay secreciones o no y el mismo proceder a hacerlo con el otro ojo. En este niño, por ejemplo, hay un incremento del volumen del ángulo superior externo del ojo, lo cual nos puede hacer sospechar de una inflamación de la glándula lagrimal. Y esto recibe el nombre de dacryoadenitis. Si más bien hay una inflamación en la parte que va hacia el saco lacrimal, recibe el nombre de dacryocystitis. Este es un paciente con entropio y se dan cuenta porque no hay presencia de pestañas, ya que ellas están con el párpado hacia adentro del ojo, lo cual le ocasiona al paciente lagrimeo excesivo que recibe el nombre de epífora. Entonces, lo normal al evaluar el aparato lagrimal es que la punta o la apertura de los canalículos lagrimales sean visibles pero no tengan secreción, a menos de que el paciente esté llorando o que haya una inflamación en esta área. Tanto la glándula como el saco lagrimal no deberían palparse ni ser dolorosos. Vamos a pasar ahora a lo que es nariz. Con respecto a la exploración de la nariz y de los senos perinasales, tienen que saber de que los problemas más comunes van a ser la obstrucción, la irritación o la hipersecreción. Las afecciones más frecuentes son las alergias, catarros o traumatismos. Y siempre que hay dolor hay que descartar si hay o no problemas inflamatorios. Con respecto al recuento anatomofisiológico, como ustedes ya conocen, las funciones de la nariz van a ser el olfato y el calentamiento, y humidificación y filtración del aire inspirado. Vamos a explorar también los cornetes nasales, que no son otra cosa que proyecciones óseas de las paredes laterales de la cavidad nasal, las cuales van a estar vascularizadas y van a secretar mucus. Durante el examen físico solamente vamos a observar el cornete inferior y el cornete medio. Y así es como se ve un cornete. Este viene a ser el cornete inferior. Entonces, lo que solemos utilizar es un espéculo nasal, el cual nos permite abrir más la apertura, aperturar más el orificio externo de la nariz y podemos ver que los cornetes no deberían obstruir la luz, pero en ocasiones ellos están inflamados o aumentados de volumen y se llegan a hipertrofiar y de esta manera pueden producir obstrucciones que pueden ser severas. Con respecto a los senos paranasales van a drenar por pequeños orificios en los cornetes y cuando estos cornetes están edematizados, estos orificios se obstruyen, se cierran, de tal forma de que los senos ya no van a drenar y estas secreciones se van a almacenar y pueden producir un crecimiento bacteriano. Este crecimiento produce lo que son las conocidas como sinusitis, ¿no? Con respecto a los senos perinasales van a ser 4, el esfenoidal, el etmoidal, los frontales y maxilares, pero solo en el examen físico vamos a evaluar los frontales y maxilares, ya que ellos son accesibles. Lo normal es que estén llenos de aire y si drenan líquido, que este líquido salga por las fosas nasales y no estén obstruidas y que este sea en poca cantidad. Pero en algunas ocasiones no pueden drenarlo y en esas ocasiones es que se produce la inflamación del seno. Una técnica de evaluación también de los senos va a ser la transiluminación. Y para ello lo único que vamos a hacer es colocar un haz de luz y ver si se traspasa hacia el otro lado, ya que si es que ellos están solamente con aire deberían permitir la transiluminación. Pero si están ocupados de líquido no se produce esa transiluminación. Entonces, con respecto a las técnicas exploratorias en la nariz, vamos a evaluar la forma, la configuración, la integridad del tabique también es importante, la permeabilidad de los orificios nasales, el color de las membranas mucosas, la forma de los cornetes y el volumen, si hay secreciones, si hay lesiones, si hay cuerpos extraños o masas. Y en los senos paranasales vamos a evaluar si hay dolor o no a la palpación y la calidad de la transiluminación. Esto me refiero cuando digo transiluminación, ¿no? Podemos enfocar, por ejemplo, el ángulo interno del ojo con un haz de luz y la idea es que si el seno frontal está libre, traspase esa luz.
Con respecto a la nariz, vamos a tener partes como las alas nasales, la punta, el vestíbulo nasal, la nariz anterior, que viene a ser la parte que está hacia la parte más expuesta o inferior, y la columela. Para evaluar la permeabilidad de cada fosa nasal, le pedimos al paciente que cierre con su dedo mediante presión digital un lado de la nariz y pedirle que bote aire por esa nariz. Y eso se repite con el lado opuesto. Para inspeccionarla, le vamos a pedir a nuestro paciente que lleve su cabeza hacia atrás. Mediante el dedo pulgar vamos a elevar la punta de la nariz y mediante un externo con la finalidad de ver el vestíbulo, el septum y los cornetes inferiores y medio. Nos vamos a apoyar también con el dedo pulgar para mover la nariz hacia arriba y con la otra mano vamos a colocar la fuente de luz. Esa fuente de luz puede ser variable, puede ser una linterna, puede ser un oftalmoscopio, un otoscopio, etc. La inspección también se puede hacer con apoyo del espéculo nasal. Para ello es importante que ustedes eviten el contacto con el septum nasal sensitivo que está hacia la parte superior porque eso les va a producir dolor. Un septum nasal normal debe ser recto, aunque puede estar desviado también. No debería estar perforado su tabique y las membranas mucosas van a ser de color rosado o rojo mate. Si es que hay secreción, esta debe ser transparente y debe ser escasa. Con respecto al examen de los senos frontales, debemos de palparlos. ¿Cómo los palpamos? Con el uso de nuestros dedos pulgares. Vamos a examinar los frontales en la porción interna superior de las cejas. Hay que evitar presionar los ojos y si es que hay presencia de dolor, podemos realizar la técnica de transiluminación. El examen de los senos maxilares también se va a realizar con la parte de los dedos pulgares, con la parte de la yema. Vamos a colocarlo sobre los huesos maxilares que están por debajo de las órbitas y a ambos lados de la nariz. Y si es que hay dolor, podemos realizar la técnica de transiluminación. Y para hacer esta técnica debemos oscurecer inicialmente la habitación y proveernos de una fuente de luz. Aquí vamos a ver la transiluminación de los senos frontales. Se puede realizar en la parte superior de la nariz, pero también se suele utilizar en el arco supraorbital medial, como en la anterior imagen, en la cual se considera normal un enrojecimiento en el seno frontal o sobre la órbita ocular. Igual la transiluminación de los senos maxilares, le pedimos a nuestro paciente que incline la cabeza hacia atrás y mediante una luz vamos a colocar el paso de luz a nivel de una zona que vamos a apoyar con la finalidad de ver si es que pasa o no al seno maxilar. Lo que se suele hacer es transiluminar esta parte o borde inferior interno de la órbita. Y en otras ocasiones también se puede pedir que abra la boca y se suele ver un enrojecimiento en el paladar duro siempre y cuando el seno esté libre. Igual se debe realizar con la parte contralateral. Ahora vamos a pasar a la evaluación del oído externo o pabellón auricular y conducto auditivo externo. En el pabellón auricular vamos a tener partes como el hélix, el antehélix, el trago, el inicio del conducto auditivo externo, el antitrago y el óvulo. El pabellón auricular viene a formar lo que es la oreja y de ella vamos a evaluar su forma, su tamaño, su simetría, su posición, la piel, que ya la han tenido la evaluación con el doctor Musin, la respuesta a la palpación tanto del trago como de la región mastoidea y del hueso mastoideo. Vamos a evaluar el orificio y conducto auditivo externo y de él vamos a evaluar la permeabilidad, la secreción, la inflamación, si hay inflamación o no, si hay presencia de cerumen o no y el crecimiento piloso y finalmente la membrana timpánica. ¿Y qué se evalúa de la membrana timpánica? El color, las características de la superficie, el reflejo luminoso y obviamente que esté íntegra y que no esté perforada. Bueno, vamos a empezar examinando las estructuras externas del oído y para ello lo primero que se va a inspeccionar es la integridad de la piel.
la forma y tamaño de las orejas, la simetría, así como la posición. Se dice que la posición debe ir por la parte superior hasta el canto externo del ojo y la parte inferior hasta el occipucio en una línea imaginaria que tracemos. Debemos de palpar la oreja para ver si es que hay presencia de dolor o de alguna tumoración. Y para ello vamos a utilizar el dedo pulgar y el dedo índice. Es importante que palpe la región mastoidea. Si es que hay presencia de dolor, podemos sospechar de inflamación del oído medio. Y también palpar el trago hacia adentro como obstruyendo el conducto auditivo. Y si es que hay dolor, sospechar de que pueda haber inflamación del oído externo. Los hallazgos normales son que tanto oreja derecha e izquierda sean de igual tamaño y forma, que no hayan lesiones en la piel. La posición de la oreja, como ya lo mencioné, si trazamos una línea imaginaria, debe ir desde el canto externo del ojo por la parte superior y el occipucio por la parte inferior. Si es que hay implantaciones más bajas de las orejas, se han solido asociar con alteraciones congénitas a nivel de riñones y otras anormalidades cromosómicas. Con respecto al examen del conducto auditivo con el otoscopio, siempre debemos de explicarle al paciente lo que vamos a hacer. Le vamos a pedir al paciente que dirija su cabeza hacia el hombro opuesto, alejándolo del lado que vamos a examinar. Y es importante que alineemos el canal auditivo. Para ello debemos de coger la oreja con dedo pulgar e índice, llevarla hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás, en el caso de los adultos. Debemos de escoger el espéculo mayor que pueda adaptarse al oído. Y es muy importante que ustedes cambien de espéculo cuando examinen el oído contralateral, con la finalidad de que no se lleven secreciones o que no se contamine el otro oído. Respecto a cómo van a agarrar el oído, el otoscopio, deben de agarrarlo en el caso de niños y adultos intranquilos. Este se debe de apoyar contra la cabeza del paciente. Y para las personas cooperadoras no es necesario que haya ese apoyo. Pueden tenerlo como en la figura B. Pueden sostener el mango de manera que esté en posición correcta y no es necesario un mayor esfuerzo para estabilizar, como sí sucede con los niños, en el cual tienen que apoyarlo en la cabeza. En el caso de los niños, la oreja se debe jalar más bien hacia abajo. En cambio, en los adultos, como ya lo señalé, se jala hacia arriba, afuera y atrás, con la finalidad de rectificar el conducto auditivo y poder llegar a ver la membrana timpánica. La idea es que inserten el otoscopio y avancen suavemente, no bruscamente, con la finalidad de poder ver todo el conducto auditivo, ver si es que hay presencia de secreciones y la finalidad es llegar hasta observar la membrana timpánica. Los hallazgos normales del canal auditivo es que este debe tener un tamaño aproximado de 1 pulgada de largo en el adulto. La piel debe estar sana, no debe haber enrojecimientos ni secreciones, y me refiero a la piel. El canal debe estar limpio, sin obstrucciones, puede haber crecimiento de pelo o no, y generalmente si este está presente va a ser en el tercio externo del canal. La presencia de cerumen va a variar en dependencia del tiempo que tiene la secreción. Así vamos a tener que puede inclusive formar tapones en el conducto auditivo y ser oscuro y duro cuando es un cerumen ya de mucho tiempo o crónico, pero si es un cerumen fresco, por lo general es amarillo, claro. Puede ser suave también. Y finalmente, lo que se debe explorar en lo que es oído es la membrana timpánica. Y esto lo van a lograr ver con ayuda de su otoscopio. Deben de inspeccionar la membrana timpánica y lo que les interesa es que esta esté íntegra. Hay cuadrantes como la anterosuperior, anteroinferior, posteroinferior y posterosuperior. Tienen que reconocer la pars flácida, que es la zona más débil de la membrana timpánica y que suele perforarse por ahí, y la pars tensa también. Este es un diagrama, pero cuando uno lo ve, no ve todas las partes de esa forma, sino lo que más resalta es la presencia de la pars flácida y la pars tensa. El color de la membrana timpánica va a ser un color gris perlado. La superficie debe ser continua, intacta y transparente.
Vamos a observar el reflejo luminoso con los bordes bien definidos. Como ya lo señalé, la pars tensa viene a ser la porción tirante del tímpano. La pars flácida va a estar en la parte superior y es la parte más débil de la membrana. Y debemos de observar la membrana también con determinadas maniobras que se le pide al paciente, como por ejemplo la maniobra de Valsalva, mediante el cual se le pide que haga una aspiración forzada con la glotis, pidiéndole que puje, y observar los movimientos de la membrana, los cuales van a indicar que la trompa de Eustaquio está permeable. ¿Ahí tienen alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Hola. Buen día, ¿cómo está? Doctora, en la exploración de la nariz también Ajá. tendría que ver las vellosidades nasales. Yo había leído en la literatura que mencionan que si se presenta una presencia de canas o de pelo blanco en las vellosidades nasales en edades en pacientes de menor edad, se le podría considerar como una alteración asociada a la infertilidad porque había una disminución de ciertas vellosidades, una alteración de los capilares, del- de la vascularización de esos vellos. ¿Tiene alguna asociación, alguna relación esto? Yo realmente no lo he leído, así, no lo he leído, esa parte no lo he leído. Con lo que tú indicas. Obviamente en la nariz, también en la parte externa, ustedes pueden encontrar presencia de pelo, ¿no? De vellosidad, igual que en el oído. Ahora, la coloración del pelo va a ser variable por múltiples factores, ¿no? No solamente por envejecimiento, sino también por la misma raza, ¿no? Y y la herencia que tiene el paciente. Hay pacientes que son jóvenes y tienen el pelo cano. Y hay pacientes, por ejemplo, de 50 años y no tienen canas. Eso es variable. Y atribuirlo a un problema hormonal, creo que directamente no está ligado. A lo mejor tiene alguna estructura indirecta. En el momento que lleven endocrinología también sería bueno revisar esa parte. Pero lo que yo he leído respecto al pelo y el color del pelo es que tiene que ver mucho con un componente genético, hereditario, constitucional y también de raza, ¿no? Obviamente también con la edad el pelo también va perdiendo su color y esto también podría tener alguna influencia. Con la edad también van a disminuir las hormonas, algunas hormonas que permiten que se lleve a cabo la fertilización, ¿no? Como la testosterona, los estrógenos, etcétera. Pero el color del pelo sí es muy variable, no solamente es por una causa endocrinológica. Tiene otros factores que también pueden contribuir a la alteración de su color. Uh-huh. Gracias, doctora. Ok, bueno, entonces con esto hemos terminado evaluación de cabeza y en cabeza hemos incluido cráneo y cara y en la cara hemos evaluado ojos, nariz y orejas. La parte de boca deberían verlo en digestivo. Vamos a pasar ahora a exploración del cuello. Con el cuello sucede algo similar. Bueno, en el cuello vamos a ver inspección, palpación, ocultación. Siempre debemos explorar el cuello sentado. Solo le vamos a pedir que esté de pie si es de menor o igual estatura que el explorador. Y en el cuello hay una serie de estructuras, como por ejemplo, lo que más se busca en el cuello es la exploración de la glándula tiroides. Y eso tienen que hacerlo con endocrino. La exploración de vasos, tanto arterias, venas y la parte linfática también deberían verlo en cardiovascular. Y con nosotros lo que vamos a desarrollar básicamente es la exploración de columna cervical, que lo vamos a ver en la parte de locomotor el día de mañana. De manera general, en la inspección del cuello deben de ver la forma, si este es corto, largo, normal, el volumen, si está ancho, delgado o normal, la posición y la movilidad del cuello. La movilidad es lo que vamos a explorar en locomotor. La presencia de latidos,
cuando se refiere sobre todo a las carótidas y otros vasos que se puedan explorar en este nivel y la presencia o no de tumoraciones. Entonces, columna cervical lo vamos a ver mañana. Aquí les he hecho un resumen de lo que es, de lo que se debe evaluar en cabeza, por ejemplo, en cráneo, ver si es braquicéfalo, dolicocéfalo, mesocéfalo, la posición, la forma y proporción, si es que es conservado o no, describir la patología, la cara, el trofismo, la simetría, tanto el reposo y el movimiento, la mandíbula, el mentón, si se palpan o no tumoraciones, si hay dolor o no al palpar la cara, en los ojos observar cejas, pestañas, párpados, si hay simetría o no y describirla. En la nariz también todo lo que hemos señalado, en la parte de la oreja, el pabellón auricular, el orificio conducto auditivo externo y finalmente la membrana timpánica. Y en el cuello, bueno, es un resumen de lo que deberían evaluar, pero la parte que vamos a evaluar nosotros es sobre todo movilidad con la columna cervical. No sé si esta presentación como tal la tienen. De todas maneras, yo la voy a colgar en el grupo de teorías, porque generalmente les agrego algunas figuras que no suelen tener para hacer la clase un poco más amena. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a terminar la grabación de la clase. Mañana tenemos locomotor y voy a ver la posibilidad de que tengamos las otras teorías si es que ustedes tienen libre para terminar, porque creo que yo soy la última en las exposiciones y mañana sí tengo disponibilidad en la mañana. ¿Ya? Muchas gracias por estar presentes. Voy a dejar de grabar. Gracias, doctora.